Familias bellas, familias hermosas, reciban un caluroso y cariñoso abrazo desde la ciudad de Monterrey. Es un enorme gusto poder estar una vez más todos juntos, ¿verdad? Alrededor de la palabra en esta conferencia de Homeschool 2021 titulada Odres Nuevos. Me ha tocado el tema de odres nuevos como familia y me gustaría comenzar, por supuesto, pidiendo la ayuda de Dios en oración. ¿Me acompañas a orar? Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos lavas, a través de ella un día nos hiciste renacer, Señor, de una simiente incorruptible. Y esta mañana, Señor, venimos ante ti con el deseo, con el anhelo, pero también con la seguridad, Señor, de que tú puedes transformarnos, que tú puedes renovarnos aún el día de hoy, Señor. Tú comenzaste en nosotros la buena obra y eres tú el que desea perfeccionarla, Señor, hasta su plenitud. Y eso te pedimos, Señor, que tú sigas perfeccionando tu obra en nosotros, renovando nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestras perspectivas, nuestras prioridades, nuestra vida entera, Señor. Y pedimos esto en el nombre de Jesús y para tu gloria. Y decimos amén, amén. Cuando el pastor Benjamín me decía el título de la conferencia de Homeschool de este año, Odres Nuevos, por supuesto, fue inevitable recordar estas palabras de Jesús que encontramos en Mateo capítulo 9, versos 16 y 17. Me gustaría leerlas. Dice así: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Jesús dice estas palabras en un momento muy específico en el que los sacerdotes y la comunidad religiosa, específicamente los maestros de la ley, sacerdotes, los fariseos, ya no solo no logran comprender lo que Jesús está haciendo, sino incluso empiezan a mostrar rechazo y hostilidad hacia su enseñanza. No logran entender cómo es que Jesús se sienta a comer con publicanos y con pecadores. No logran entender por qué los discípulos de Jesús no practican todas estas cosas, estas costumbres, estas prácticas religiosas que los fariseos consideraban tan esenciales para poder tener una relación correcta con Dios. Y sabes, al decir esta enseñanza, Jesús está hablando de incompatibilidad. No es compatible. De hecho, incluso Jesús dice estas palabras en un tono de advertencia. No solo no es compatible, sino incluso no es conveniente que se eche vino nuevo. Hablando, por supuesto, de la obra de renovación que es posible a través de la fe en Él, de las verdades del Evangelio, de la vida nueva que Él nos ofrece. Y Jesús dice, no es posible. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque de hecho los odres se rompen, el vino se derrama y se pierde tanto el vino nuevo como los odres. Y Jesús lo que está diciendo es, Dios quiere renovar el contenedor antes de renovar el contenido. Todos estos maestros religiosos, toda esta comunidad, religiosa, no aceptaban que ellos necesitaban ser renovados y por eso no les hacía bien escuchar la enseñanza de Jesús. Entre más exponían a las verdades del precioso evangelio del reino de Dios, más hostiles se volvían, menos beneficio les hacía escuchar las palabras de Jesús. Y meditaba en cómo esto tiene que ver con nosotros. ¿Por qué esto es necesario aprenderlo nosotros y recordarlo nosotros y estudiarlo el día de hoy? Porque muchas veces cometemos ese mismo error, ¿sabes?
Cometemos el enorme error de intentar cambiar los contenidos, ¿no?, sin dejar que Dios cambie los contenedores, es decir, a nosotros. Y mientras meditaba en todo esto, recordé cómo al principio de nuestro tiempo aquí en Monterrey, cuando arrancamos este grupo, esta comunidad de homeschoolers aquí también en Semilla Monterrey, algunas familias comenzaron a hacer homeschool por primera vez, y recuerdo que hicimos algunas algunas citas para poder platicar con todos ellos, conocerlos un poquito mejor, para poder servirles y saber dónde se encontraban en su relación con el Señor. Y recuerdo que hicimos estas citas con estas familias de homeschool, y para sorpresa de una familia en particular, al terminar la conversación, dijeron asombrados: yo pensé que veníamos a hablar de homeschool y jamás pensé que Dios quería tratar acerca de nosotros como familia, de nosotros como matrimonio. Y eso es algo que suele suceder, ¿sabes? Buscamos cambiar los contenidos, ¿no? Buscamos cambiar las técnicas, buscamos cambiar las herramientas, pero no pensamos que Dios quiere renovar los contenedores. Antes de cambiar el contenido, Dios quiere obrar en nosotros. Y antes de obrar en nuestros hijos, Dios quiere obrar en nosotros como matrimonio. Lo que nuestros hijos más necesitan no es un nuevo sistema, no es un nuevo grupo de homeschoolers, no es nuevas actividades, no es nuevos amigos, no es ni siquiera nueva iglesia. He visto familias buscando eso. No, tal vez una nueva iglesia, esto va a solucionar nuestros problemas. O un nuevo grupo de jóvenes. Lo que más necesitan nuestros hijos es nuevos papás. Y sabes, Dios puede y Dios quiere renovarnos. Odres rotos que no retienen, odres rotos con frustración, con amargura, odres viejos abrazando religiosidad nada más. Son la razón de que tantos niños y jóvenes estén rotos con frustración y amargura y con religiosidad. Que no logren retener las verdades del Evangelio, porque nosotros mismos no retenemos las verdades del Evangelio, porque no dejamos que el Señor nos haga nuevos. Si le damos a nuestros hijos el vino viejo de religiosidad, nuestros hijos crecerán incapaces de recibir el vino nuevo, incapaces de retenerlo, incapaces de experimentar gozo en Cristo. Todo comienza con nosotros. Dios quiere hacernos nuevos. Y ya sabes a dónde voy con esto. Lo primero que quisiera decirte sobre cómo Dios quiere renovarnos a nosotros es que todo comienza con el nuevo nacimiento. Lenin, hasta me ofende que sugieras esto. ¿Cómo puedes decir esto? Bueno, cualquier persona que ha verdaderamente comprendido la importancia del nuevo nacimiento agradecería incluso que constantemente hagamos esta invitación a que consideres si has nacido de nuevo. Sabes, tal vez todo lo que has hecho es simplemente probar una nueva religión, o probar una nueva iglesia, o probar, bueno, antes era esto y ahora voy a la iglesia cristiana. Pero lo que Dios quiere es darte a ti una vida nueva por medio del nuevo nacimiento. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas están siendo hechas nuevas. Nuevo nacimiento, nueva vida, vida eterna, una nueva relación con Dios. Lo mejor que le puede pasar a tus hijos es que tú mismo vengas a Jesús. Tú no puedes traer a tus hijos al Señor. Tú no puedes esperar que Dios obre en la vida de tus hijos si tú mismo no vienes al Señor y dejas que Él te dé vida nueva y dejas que Él te renueve. Mientras meditaba en todo esto, recordaba esta historia de este papá que viene a Jesús
y trae a su hijo en Marcos capítulo 9. Acompáñame ahí, quisiera simplemente leerlo. Marcos capítulo 9. Dice desde el verso 14. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, cuando Jesús llegó ahí, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Maestro, traje a ti a mi hijo que no logra aprender matemáticas. Traje a ti a mi hijo que nunca me obedece. Traje a ti a mi hijo que es súper rebelde y que causa tantos problemas. Traje a ti a mi hijo. Y ni en la iglesia, ni los de homeschool, ni el pastor, ni el nuevo consejero, ni el nuevo grupo, nada funciona, Señor. Y respondiendo Jesús, verso 19, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Palabras fuertes de Jesús. Mira el verso 19, ¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, esto es el espíritu inmundo que se encontraba en este pobre muchacho, dice, cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Me gusta cómo lo traducen otras traducciones. Puedes verlo en la traducción NBI, en la NTV. Jesús literalmente le voltea la tortilla a este hombre. A ver. ¿Cómo que si puedo hacer algo? O sea, ¿estás dudando que yo puedo hacer algo en la vida de tu hijo? Creo que el problema entonces no se encuentra realmente en tu hijo. O sea, sacar un espíritu inmundo así, eso para mí no es ningún problema. Pero hay una necesidad más grande, más apremiante que la necesidad de tu hijo. La necesidad de que tú pongas tu confianza en mí. No es si yo puedo hacer algo en tu hijo. Es si tú realmente vas a permitir que yo te renueve a ti. Si tú vas a poner tu confianza no en el nuevo sistema de homeschool, no en este grupo, no en estas herramientas, sino si por fin vas a poner tu confianza en mí. ¿Sabes? Hay papás. Me ha tocado hablar con papás, muchas, de hecho, bastantes, por lo menos 4 o 5 familias han pasado por Semilla Monterrey, se han acercado y literalmente lo que están buscando es, estoy buscando una iglesia que tenga ministerio de homeschool. Y es sorprendente, pero en cada caso, estos papás no consideran que ellos necesitan del Señor, es sus hijos. Yo necesito que mi hijo, ¿ustedes tienen homeschool? Entonces aquí nos congregamos. Y si tienen grupo jóvenes, aquí nos congregamos. Y tienen un grupo de actividades. Entonces aquí nos congregamos. ¿No tienen? Entonces voy a buscar otra iglesia, porque es que para mi hijo. Y no podía evitar pensar en esto mientras leía a este hombre. Señor, te lo traje a tus discípulos. O sea, ya probé iglesia cristiana, ya probé meterlo a la escuela, ya probé sacarlo a la escuela, ahora hasta estoy haciendo homeschool, hasta estoy en el grupo de homeschool, porque es que mis hijos, pero no funciona. El Señor le dice a este hombre,
Pues es que lo que yo quiero es primero obrar en ti. Si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. El verso 24 revela la preciosa honestidad con la que este papá finalmente reconoce: es cierto, Señor, es cierto. Claro que mi hijo tiene un problema, claro que mi hijo tiene una enorme necesidad, por supuesto. Pero es cierto, por años me has llamado a confiar en ti y yo mismo no he puesto mi confianza en ti. Verso 24 dice: inmediatamente, mira qué preciosa respuesta de este papá. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Señor, es cierto, es cierto. Tengo fe suficiente para creer que tú puedes hacer algo por mi hijo, pero me ha faltado fe para creer que tú puedes hacer algo en mí y quieres hacer algo en mí. Ayúdame, Señor. Qué maravilloso lugar, qué preciosa respuesta de este hombre. Así que antes de escuchar cualquier otra conferencia, antes de continuar con la siguiente parte del estudio, deja que el Señor haga de ti un odre nuevo. Ven a Jesús, ven al Señor. Aun si tú vienes de una familia con varias generaciones de cristianos, pero si tú mismo no has venido al Señor, o aun si tú tienes años yendo a la iglesia, pero si tú al día de hoy reconoces: realmente no he llegado a ese punto, realmente yo no he dado ese paso, esa respuesta en la que yo vengo a Jesús. ¿Sabes qué, Lenin? Es cierto. Empecé a ir a la iglesia para que mis hijos aprendan. Empecé a ir a la iglesia porque me casé y pues supongo que quiero que Dios bendiga a mi familia. Pero es cierto, yo mismo no he puesto mi confianza en Jesús. Así que yo quiero invitarte a que hagas esto. Pon tu confianza en Jesús. Ven al Señor, recibe vida eterna, recibe perdón de pecados. Reconoce que el primer lugar donde Dios quiere comenzar a renovar la vida de tu familia es contigo y es en tu matrimonio también. Así que extiendo esta invitación. Ven al Señor. Tú sabes, solo necesitas poner tu confianza en Él, reconocer que eres pecador y reconocer que el Señor Jesús en la cruz del Calvario pagó para resolver tu mayor problema. Tu mayor problema no son las matemáticas de tu hijo. Tu mayor problema no son esos adolescentes, por supuesto, no son un problema, de hecho, son una bendición. Tu mayor problema es el pecado. Y cuando tú aceptes esto y permitas al Señor renovarte a ti, tus hijos van a empezar a ver en ti lo que es importante y tal vez van a empezar a considerar ellos mismos venir al Señor, venir a Jesús. Bueno, ahí está. Odres nuevos. Ningún beneficio. De hecho, puede ser contraproducente el seguir escuchando, estudiando, involucrándonos en la iglesia si no dejamos que el Señor nos haga nuevos. Pero el Señor habló no solo de odres nuevos, sino de vino nuevo. Y sabes, el vino nuevo es... a lo largo de la Biblia veo una correlación entre el Espíritu Santo y el vino. Y meditaba en lo que Pablo enseña justamente en Efesios capítulo 5. Así que acompáñame ahí. Después de considerar cómo el Señor quiere hacernos odres nuevos, ahora veremos cómo el Señor quiere cambiar el contenido. Dios quiere cambiar el contenedor, pero Dios quiere después cambiar el contenido. Y una vez que hemos nacido de nuevo, una vez que somos odres nuevos, es importante llenarnos del vino nuevo. Y como te decía hace un momento, veo en la Biblia una relación entre el vino y la obra del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, la presencia y el poder del Espíritu Santo en la vida de una persona. Efesios capítulo 5, versos 18 al 21, 18 al 20, perdón. Efesios 5, versos 18 al 20, se encuentran justo antes de esta sección en la que precisamente Dios le habla a través de Pablo
a las familias sobre cómo Él quiere que vivan de una nueva manera. Y hoy no vamos a considerar estas cosas específicas sobre el matrimonio, los hijos y el trabajo, sino vamos a estudiar cuál es el secreto para poder vivir en esa nueva manera de vivir. El secreto se encuentra en recibir vino nuevo. Dice Efesios 5, verso 18 al 20, dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, desperdicio, pérdida. ¿Recuerdas? Cuando vino nuevo se echa en odres viejos, hay pérdida. El odre se rompe, el vino se derrama, ¿no? Entonces dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay pérdida, hay desperdicio. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere cambiar el contenido. ¿Cómo? Número 1, no os embriaguéis con vino. Dices: Lenin, eso yo ya lo cumplo porque yo no me embriago con vino. Bueno, la naturaleza, dicen por ahí, la naturaleza aborrece el vacío. Entonces, si tú y yo no nos estamos llenando del Espíritu Santo activamente, pasivamente nos estaremos llenando de otros vinos. Y estoy hablando alegóricamente. No necesariamente tiene que ser vino. Muchas veces nos embriagamos, nos intoxicamos, ¿no? Nos embriagamos de tantas influencias y fuentes secundarias. La cultura, religiosidad, por supuesto, ya hablamos de eso, actividades, métodos, técnicas. O sea, el Señor desea que tú y yo, ya que somos odres nuevos, nos llenemos directamente, constantemente, activamente del Espíritu Santo. Ir directamente a la fuente de poder, de gozo, de sabiduría, a la fuente que nos va a saciar y que nos va a constantemente transformar. Debo intencionalmente dejar de recurrir a fuentes secundarias para entonces poder llenarme del Espíritu Santo. ¿Te ha pasado que dices: oye, he escuchado muchas veces acerca de esto? He escuchado acerca de cómo el Espíritu Santo quiere llenarme y yo pido que el Espíritu Santo me llene, pero no me llena? Pues porque a lo mejor estás lleno de otras cosas. Nos saturamos de libros, nos saturamos de podcasts, nos saturamos de materiales, de actividades, de canales de YouTube. Incluso vamos a consejeros, vamos con el pastor, vamos a esto, vamos al otro, pero nunca recurrimos en primer lugar al Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo. Entonces, debo dejar de recurrir a fuentes secundarias intencionalmente. Debo hacer esto algo prioritario, llenarme primero, llenarme del Espíritu Santo. Y tengo estas preguntas: ¿cuál es tu vino? ¿Cuál es tu influencia? ¿Cuáles son aquellas cosas de las que te llenas cuando descubres que necesitas renovarte, cuando descubres que necesitas consejo, perspectiva, que necesitas fuerza, que necesitas vigor, cuando descubres que tú no puedes y necesitas ayuda? ¿A qué recurres primero? Pablo dice: ya no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, estén siendo constantemente llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas serían nuevas en nuestra relación con el Señor, en nuestra relación con nuestra familia, si permitiéramos que el Señor todos los días nos llenara de nuevo? Pablo habla de esto en un tiempo continuo. Debemos estar siendo llenos. La llenura de ayer del Espíritu Santo no me sirve para hoy. Dios quiere llenarme
el día de hoy. Es más, la llenura de hoy en la mañana no me sirve. Necesito ser lleno en este momento. Y la Biblia dice algo asombroso: su espíritu nos anhela celosamente. Entonces, piensa en esto. Por eso Pablo nos habla de estar siendo constantemente llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es una cosa, no es un objeto. Bueno, ya lo recibí. Yo me acuerdo, sí, estaba bien chavo, tenía 19 años y en esa ocasión fui lleno del Espíritu Santo. Yo en ese tiempo fui lleno, yo ya lo recibí. Pero el Espíritu Santo no es una cosa que recibo y ahí la tengo. El Espíritu Santo es una persona. Y yo necesito estar llenándome de su persona constantemente. Y el Espíritu Santo me anhela, me anhela. Chicos, eso es lo que necesitamos para que nuestras familias sean renovadas. Y escucha esto, ninguno de nosotros ya llegó a la estatura, ninguno de nosotros, quiero decir, todos nosotros necesitamos ser transformados en algún área de nuestra vida. ¿Quién ya lo logró? ¿Quién ya llegó a la meta? Entonces necesitamos constantemente venir a la fuente. ¿Ya eres un odre nuevo? Llénate de vino nuevo todos los días. Llénate del Espíritu Santo todos los días. Llénate de su persona. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo lo hago, Lenin? Aquí Pablo nos da tres pautas. 3 cosas que tú y yo podemos hacer para recibir la llenura del Espíritu Santo. Y antes de verlas, déjame aclarar lo obvio. Jesús dijo: pedid y recibiréis. Jesús dijo: si vosotros siendo malos sabéis darles buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, ¿cómo lo recibo? ¿Cómo recibo la llenura del Espíritu? Bueno, pidiéndola. Pero número 2, recibiéndola. Ayer hacía este ejercicio con mi esposa. Le decía, fue muy claro para mí mientras leía esto, que muchas veces no tenemos porque no pedimos. Pero otras veces no tenemos la llenura del Espíritu porque la pedimos, pero no la recibimos. Y le decía, a ver, dame esa moneda. Y le extendí la mano. ¿Me puedes dar esa moneda? Y extendía la mano y yo la quitaba. Y yo, dame la moneda. Y extendía la mano y yo la quitaba. Así hasta que se desesperó y yo estaba risa y risa, ¿no? Pero muchas veces hacemos eso con el Espíritu Santo. Pedimos, Señor, lléname de tu Espíritu. Pero cerramos nuestro corazón. Cerramos nuestra vida a su influencia. Le cerramos la puerta. Le pedimos que entre, pero cerramos la puerta. Le pedimos que nos llene, pero retiramos la mano. Bueno, Pablo nos dice aquí, ¿cómo podemos recibir la llenura del Espíritu? No quitar la mano, no cerrar la puerta. ¿Cómo? 3 pautas: conversando, cantando y contando. Repítelo conmigo: conversando, cantando y contando. Conversando, dice Pablo aquí, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Hablando entre vosotros con conversaciones espirituales, con una actitud de adoración. Conversaciones espirituales. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo tiene como máxima misión guiarnos a la verdad, apuntar a Jesucristo y glorificar a Jesucristo. Y cuando nosotros como matrimonio, como familia, conversamos las verdades de la palabra de Dios, conversamos, incluimos a nuestra familia, déjame decirlo de esa manera, incluimos a nuestra familia en las conversaciones que Dios tiene con nosotros. Cuando hacemos eso, el Espíritu Santo interviene en esas conversaciones. Y mientras conversamos aquellas cosas de la Biblia, de la Escritura, que apuntan a Jesús, a su obra, a su suficiencia, a sus propósitos, a su belleza, a su grandeza, a su dignidad, el Espíritu Santo se hace presente y nos llena. Ahora, cuando digo conversando,
No me refiero a, bueno, los lunes a las 9 de la mañana vamos a conversar sobre Jesús. No está mal, digo, hagamos eso. Pero cuando Pablo dice que conversemos entre nosotros con salmos, se refiere a que Jesús sea no un tema recurrente de conversación, sino que Jesús sea el tema. Que Jesús sea ese tema de conversación que no termina. Que Jesús sea esa conversación a la que siempre volvemos sin importar lo que esté sucediendo en nuestra vida. Y sucede de un modo tan natural si estamos dispuestos a incluir a Jesús en nuestra conversación. Si nos llenamos de su palabra. Por eso la insistencia, familias homeschool, discipúlense. Necesitas discipularte. No puede, o sea, si ya llega un momento en que dices, ay, tengo que discipularme para ser parte del grupo de homeschool, pues, ¿qué esperabas? Necesitas la palabra de Dios. ¿Por qué tus conversaciones no giran en torno al Señor? Porque te estás llenando de otros vinos, bro. Te estás llenando de otras cosas. ¿Qué conversaciones escuchan tus hijos? Si tus hijos pudieran contestar esta pregunta, ¿cuál es la conversación de tu familia? Tú sabes, esa que nunca termina, a la que siempre se regresa. ¿Qué dirían tus hijos? Bueno, conversando. La segunda pauta, cantando. No solo conversando entre vosotros con salmos, sino dice con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Haz de tu casa un lugar de adoración. Creo que esa es una de las grandes cosas que Dios quiso hacer con nosotros durante esta pandemia. Llevar la iglesia a nuestra casa, o si me lo permites decir de esa manera, que seamos iglesia en casa, que cantemos al Señor. Me encanta lo que dice el pastor Héctor Hermosillo. Dice ahí, en vuestros corazones. O sea, no necesitamos hacer miserable a nadie, ¿verdad? Y sabes, realmente no tiene que ser cantando, porque nos está hablando realmente de una actitud de adoración que se refleja en todas las áreas de nuestra vida. Entonces no tiene que ser cantando, pero, como dice mi hija Sofía, pero un poco sí. Un poco sí. ¿Sabes? Es antinatural que no cantemos. Todos cantamos. Absolutamente todos cantamos. Cantamos las mañanitas, cantamos el himno nacional, cantamos la porra de nuestro equipo, cantamos hasta cuando nos llega un paquete de Amazon de un modo espontáneo, nos sale del alma. Llegó mi paquete. ¿Lo has hecho? Tú sabes de lo que estoy hablando. En la ducha, tarareas. Algo dentro de ti detona esta actitud para cantar. Y sabes, nadie tiene más razones para cantar que los cristianos. ¿Te escuchan tus hijos cantar? Cantabas en la reunión de la iglesia cuando era presencial porque, se sentía bien bonito y la emoción y los 300 o 50 o 20 o 1000 hermanos allí alrededor. Pero ahora que la reunión es en casa, mis hijos me escuchan cantar. Levantar mi voz, aquel que es digno. El Señor no es digno de que le cante en mi hogar, en mi familia. Canta y te llenarás del Espíritu Santo. La última pauta, conversando, cantando, conversando, cantando. Y la última, contando. Dice Pablo en el verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dicen los gringos, count your blessings, cuenta tus bendiciones. Y vaya que eso es un buen ejercicio. El salmista dice, cuando comienzo a enumerar tus beneficios, tus gracias, tus favores para con nosotros, se multiplican más que la arena. No nos está hablando de una gratitud mecánica, ¿sabes? Sino de efectivamente el fruto de una actitud de gratitud ante el Señor que nos lleva constantemente a reconocer, Dios es bueno.
Y es bueno porque has sido tan bueno conmigo específicamente, Señor. Gracias. Gracias por esto. Gracias por esto. Gracias por esto. Gracias por esto. ¿Qué es lo que escuchan nuestros hijos más constantemente en nosotros? ¿Escuchan gratitud de nuestros labios o escuchan queja? Esas son las pautas para renovarnos como familia, ser llenos del Espíritu. ¿Cómo? Conversando, la gran conversación, la conversación sin fin, Jesús, cantando a aquel que es digno, contando las maneras en las que su misericordia se ha hecho evidente en nuestra vida y por las cuales estamos agradecidos con Él. Meditaba en estas tres cosas y recordaba a la nación de Israel. Observa cómo conversaciones espirituales acerca de Jesús es el antídoto para murmurar. ¿Qué escuchan tus hijos? ¿Conversaciones de Jesús o murmuración? De todo. Murmuración de todo. Cantar es el antídoto para no lamentarnos. ¿Qué escuchan tus hijos? ¿Alabanzas al Señor o constantes lamentos por las circunstancias, por los sentimientos, por todo? Y contar las bendiciones es el antídoto para la queja. Y pensaba en la nación de Israel, cómo murmuraron del Señor, murmuraron de sus líderes, cómo lamentaron, ¿por qué el Señor permite esto y estamos en el desierto? Nos trajo aquí para matarnos. Y cómo se quejaban. Nuestra alma está hastiada de este pan tan liviano. Y basta de ustedes, también se quejaban de todo. ¿Cuál fue el resultado? Familia, ¿cuál fue el resultado? No pudieron entrar a la tierra prometida, lo cual es símbolo de la vida en el Espíritu. Y no solo ellos como papás no pudieron entrar. Sus hijos no pudieron entrar mientras ellos estuvieran vivos. Sus hijos entraron después, ya que sus papás, híjole, de verdad espero que nadie se sienta condenado con esto que voy a decir, pero es lo que yo veo ahí en el texto. Como si Dios dijera, mucho ayuda el que no estorba. Ya que ustedes no estén, yo voy a meter a sus hijos a la tierra prometida. Ustedes se lo perdieron. Esas actitudes les impiden confiar en mí y caminar de un modo que puedan experimentar mi poder, salvándoles, transformándoles, renovándoles, dándoles lo que quiero darles. Pero cierran sus corazones y no permiten que yo les guíe. No tienes que pasar 40 años en el desierto. Querido homeschooler, preciosas familias, Dios habló de un modo especial a mi corazón con todo esto. No tenemos que pasar años en el desierto. No tenemos que ir a la tumba sin ver cómo nuestros propios hijos entran a la tierra prometida. Dios quiere meternos a nosotros, a la vida en el Espíritu, en su plenitud, para que nuestros hijos entren junto con nosotros, que nos acompañen. Así que pidamos esto en oración. Señor, gracias porque eres tan fiel, eres tan paciente. Tu misericordia se renueva cada mañana, Señor. Y nosotros hoy reconocemos que necesitamos de esa misericordia para ser renovados por ti. Ayúdanos, Señor, a implementar las direcciones de tu palabra, Señor, con respecto a esto. Danos esta actitud receptiva, Señor, conversando, cantando y contando tus bendiciones, Señor. Comienza con nosotros, Señor. Transfórmanos y renuévanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.